Hola a todos, a continuación les voy a explicar cómo se calculan los indicadores de actividad, los indicadores de rentabilidad y márgenes básicos de unos estados financieros. Para eso he dispuesto esta hoja de Excel donde básicamente estoy presentando una compañía con un activo de 10 millones de pesos, con un endeudamiento de 6 millones y 4 millones de patrimonio, que vendría a ser la diferencia de activo menos pasivo. Esta empresa tiene ingresos tiene un estado de resultados, un estado detallado de resultados o PIG, donde refiere ingresos por 7 millones, costo de ventas de 4 millones 900 para una utilidad bruta de 2 millones 100. Adicional, refiere unos gastos administrativos que recordemos que estos son los fijos, los que no dependen de la cantidad de unidades producidas y vendidas. Allí tenemos también gasto de ventas. Y finalmente, pues depreciaciones y amortizaciones, aunque en NIF las amortizaciones no se registran, no se llevan en ese lugar. Bien, entonces nuestro EBIT o Earning Before Interest Taxes o utilidad antes de impuestos e intereses es de 1.120.000, que corresponde a 2.100.000 menos todos los fijos. Posteriormente, una empresa debe registrar los otros ingresos operacionales, que son los que refieren a actividades no continuas, actividades que no hacen parte del desarrollo de su objeto social. Es decir, una empresa que presta servicios de, por ejemplo, aseo, en el momento que facture algún transporte de elementos que haga algún cliente, pues el transporte no hace parte de su actividad, por lo tanto lo va a registrar como otros ingresos. Y por ende también pues va a registrar los otros egresos asociados a esa actividad que generó otros ingresos no operacionales o no continuos. Posteriormente se registran los intereses que provienen pues de la actividad de financiamiento, de las deudas que se tengan con coste explícito, aunque hay algunas deudas que no tienen coste explícito, para luego calcular la utilidad antes de impuestos o el Earning Before Taxes o la utilidad antes de impuestos. Bien, finalmente esta compañía tiene un pago de impuestos del 30%. Recuerden que estos son unos datos inventados para simplemente ejemplificar lo que se hace en un análisis financiero. Bien, perfecto. Esta es la forma en que las compañías deben registrar sus estados financieros de una manera muy resumida, y ahora lo vamos a ir analizando. Una cosa importante. Dependiendo de las políticas contables, en ocasiones en el gasto de ventas o en los gastos administrativos, pues ocurre que se registran algunos rubros que están asociados más a un costo de ventas. Como para diferenciar esto y para que no podamos analizar estados financieros, hay que tener presente algo. En el costo de ventas se registra todo lo que es variable, ¿cierto? Que es variable, que depende de la cantidad de unidades producidas, es decir, producidas y vendidas, perdón. Es decir, si yo vendo más, me va a costar más. Por ejemplo, la materia prima, ¿cierto? O, por ejemplo, algunos insumos que necesite para la fabricación de los productos que vende, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a hablar de los indicadores de actividad. Como primera medida, pues calculemos el capital de trabajo que corresponde, el capital de trabajo operativo, que corresponde a el valor que debería invertir el empresario para que su empresa pudiera operar. ¿Listo? Para eso necesitamos saber del activo qué parte corresponde a cuentas por cobrar y qué parte corresponde a inventarios. Acá hemos registrado unos valores inventados por 2.050.000 sumados, que corresponden a cuentas por pagar por 850.000 e inventarios por 1.200.000. Esto pertenece al activo corriente. ¿Listo? Y en el pasivo también requerimos conocer las cuentas por pagar, que es una deuda sin coste explícito, es decir, sin intereses. Sin coste explícito es que no dice cuánto me cuesta, pero evidentemente pues los proveedores de pronto no me están dejando de hacer un descuento porque me están dando crédito. Entonces ahí viene un coste implícito, ¿no? Bien, entonces se supone que estas cuentas son las únicas que representan la actividad operativa de la empresa, porque vamos a ver acá que pudiéramos tener algunas cuentas que no están directamente asociadas con
digamos, con la operación de la compañía. Y para ejemplificarlo un poco, en el activo corriente podríamos tener impuestos pagados por anticipado, y en el pasivo corriente podríamos tener un rubro que se llamara impuestos pendientes por girar, o prestaciones de empleados pendientes por girar. ¿Listo? Pero eso no hace parte de la operación, no lo tenemos en cuenta como algo que haga parte de la operación. Por lo tanto, para el cálculo del capital de trabajo operativo, pues no se tienen en cuenta. ¿A qué corresponde el capital de trabajo operativo? Lo que mis proveedores me dan, menos lo que yo me gasto fiándole a mis clientes, para llamarlo de alguna manera, menos lo que yo me gasto invirtiendo en inventario. Se supone que para esta compañía el capital de trabajo es de 750.000 pesos. Es decir, al inversionista le tocaría en ese caso colocar 750.000 para que su compañía funcionara de forma normal, ¿cierto? De lo contrario, pues, bueno, le va a hacer falta en la caja 750.000. Ese es el concepto de capital de trabajo operativo. Ahora, de acuerdo a la información que tenemos, es posible calcular cuál es la rotación de las cuentas por cobrar, cuántas veces en el año yo cobro y cuántos días en promedio estoy dando de plazo, ¿cierto? Se supone que el cálculo de las rotaciones se realiza de acuerdo a el valor de las compras o ventas, pero en este caso, al no tener el costo de ventas, el inventario final del año 2 y el inventario inicial del año 1, no podemos determinar cuál es el costo de ventas. Por lo tanto, también es válido, no podemos determinar cuál es el valor de las compras. Sin embargo, también es válido calcularlo con el costo de ventas. Bien, en este caso sí conocemos el costo de ventas y las ventas para el caso de las cuentas por pagar a proveedores. Entonces, el costo de ventas corresponde a 4.900.000 y lo dividimos en lo que le estamos debiendo a los proveedores, 1.300.000. Quiere decir que más o menos pagamos 4 veces en el año proveedores. Recibimos crédito, digamos 3 meses de crédito, pero queremos conocer en días cuántos días de plazo en promedio nos están brindando nuestros proveedores. Entonces tomamos el rubro de proveedores, lo dividimos en costo de ventas y lo multiplicamos por 365 con año base 360. Quiere decir que los proveedores aproximadamente están dando 97 días de plazo, más o menos 3 meses y un poquito más, y 7 días, ¿no? Que era lo que 4 veces en el año. Bien, porque no es 4 exacto, es 3.77 veces en el año. Bien, de esta forma calculamos la rotación de cuentas por pagar a proveedores, que sería pues la parte rojita. Entonces voy a ponerlo acá de rojo para que lo podamos referenciar. Bien, ahora vamos a las cuentas por cobrar a clientes, lo que el empresario va a fiar a sus clientes. Primero, cuántas veces en el año logra cobrar esta cartera. Entonces tomamos las ventas y lo dividimos en las cuentas por cobrar y nos da que en promedio el empresario cobra 8.24 veces en el año, pero queremos saber en días o conocer el valor diario, el valor de días de plazo que ofrece. Entonces tomamos las cuentas por cobrar, las dividimos en las ventas, es lo que nos dice la fórmula, y lo multiplicamos por 365 días y nos dice que en promedio este empresario está ofreciendo a sus clientes 44.32 días de plazo para el pago de las facturas cuando le da plazo, ¿cierto? Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que no todas las veces el empresario está dando plazos, no a todos los clientes se les da plazo, por ende pues habrá que diferenciar, pero este es un general, ¿cierto? Habrá que, cuando se haga el análisis, habrá que tener en cuenta que este es una especie de indicador general. Bien, ahora miremos la rotación de inventarios. ¿Cada cuánto rota el inventario? Tomamos el costo de ventas porque el inventario está a costo de ventas. El inventario lo valoramos a costo de ventas, que fue lo que nos costó, sobre el valor del inventario, y nos da que en promedio este empresario más o menos rota su inventario 4 veces en el año.
¿listo? Pero queremos saber más o menos cuántos días dura el inventario guardado o el inventario dura ahí en ese rubro. Dividimos el valor del inventario en el costo de ventas y lo multiplicamos por 365 y nos da que aproximadamente el inventario tarda en salir 89.4 días. Estos son indicadores de actividad muy interesantes a la hora de analizar lo que hacen las empresas. Bien, o cómo están explotando su negocio y qué resultados podrían estar obteniendo de cara a esos indicadores de actividad. Pasemos a los indicadores de rentabilidad, que son bien importantes, ya que los indicadores de rentabilidad nos dicen cuánto genera el negocio. La rentabilidad económica es conocida como el ROA, rentabilidad sobre el activo. ¿Cómo se calcula? Se toma la utilidad operativa, el Earning Before Interest Taxes, sobre el valor del activo. Y esto nos da el valor ROA, que significa, o lo podemos interpretar como la rentabilidad que está ofreciendo ese negocio en cuestión antes de pagar intereses, antes de tener en cuenta la situación de endeudamiento, que es una situación específica para cada empresa independiente que estén en un mismo sector y desarrollen un mismo negocio. Cada empresa tiene un nivel de apalancamiento diferente, eso es como un traje a la medida. Entonces, tenemos la rentabilidad que ofrece el negocio antes de haber pagado los intereses y antes de haber pagado los impuestos, ¿sí? Y ahora vamos a calcular la rentabilidad financiera, más conocida como ROE, que es la rentabilidad para el accionista. ¿Cuánto se está ganando el accionista por el capital aportado? En este caso no tomamos el EBIT, sino que tomamos la utilidad neta final, porque ya para el accionista, pues ya digamos que renta con los activos algo, paga su deuda, paga impuestos y luego ya le queda la utilidad neta final. Dividimos la utilidad neta final sobre el patrimonio aportado, bueno, el patrimonio que tenemos en la compañía, y nos da la rentabilidad del patrimonio. Aquí es importante observar la relación que existe entre ROA y ROE. ROA está significando lo que es capaz de rentar este activo, es decir, con 10 millones de pesos se produce el 11.22%, es decir, se produce 1.120.000, ¿ven? Porque se vende, cuesta y se gasta administrando y se deprecia. Entonces estamos rentando 11.20% con la explotación de este negocio, cualquiera que fuera. Pero los accionistas están ganando el 18.59% por lo que están invirtiendo. Y acá entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo es que un negocio es capaz de dar el 11 y el accionista es capaz de ganarse el 18? No es posible que un accionista en un negocio que da el 11 se gane el 18. Pues sí es posible, parece el rey Midas, ¿cierto? Que todo lo que toca lo convierte en oro. Pero no es así. Lo que ocurre es que el nivel de apalancamiento o la deuda le genera apalancamiento que, si está bien utilizado, es decir, si el costo de los intereses no supera la rentabilidad económica que produce con los activos, pues básicamente la rentabilidad exceso que genera con el dinero que recibe prestado por el banco, pues le queda al accionista, ¿cierto? Entonces más o menos es trabajar con el dinero del banco, trabajar con el dinero de terceros, sea quien sea que nos esté financiando la compañía. Por eso es que el empresario es capaz de generar una mayor rentabilidad en un negocio que ofrece menor rentabilidad. Eso es muy importante, además de las ventajas tributarias que se derivan de tener deuda. ¿Listo? Bien, ahora, el margen bruto, ¿cómo lo calculamos? ¿Y qué significa? Significa la utilidad bruta, o se calcula la utilidad bruta dividido en las ventas, y eso dice que equivale a un 30%. Quiere decir que de un 100% de ventas, el empresario genera una utilidad bruta un 30% de ese 100%, ¿cierto? Y ahora el margen operacional viene siendo la utilidad operacional o el EBIT dividido en las ventas. Este debería ser menor, ¿cierto? Porque significa lo que el negocio está dejando, el empresario está generando de margen por cada 100, o sea, por cada 100 pesos que vende, deja 16 pesos como utilidad operacional, ¿sí? Ya teniendo en cuenta los fijos y los variables. Ese es el margen bruto. Y el margen neto, pues, es la utilidad neta dividida en el valor de las ventas. Y esto nos da 10.62. Tiene mucho sentido que estos márgenes
vayan en bajada, ¿no? Que uno sea más bajito que el anterior y así sucesivamente. Tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque pues si ustedes miran el esquema básico de P&G, pues ustedes van a identificar que básicamente la utilidad operacional, con la utilidad operacional se pagan los intereses y con la utilidad antes de impuestos se pagan los impuestos, por ende la utilidad neta final tendría que ser menos. Alguna vez en la historia de empresas, o una anécdota muy interesante, es el caso Enron. El caso Enron tenía un margen operacional menor que su margen neto. Es decir, su margen neto era más alto o su margen antes de impuestos era más alto. ¿Por qué? Porque tenía una pequeña distorsión en otros ingresos y otros egresos, que fue digamos, en lo que se basó el fraude que ellos hicieron, ¿cierto? De esta manera nosotros podemos analizar una compañía. ¿Por qué podemos analizar una compañía? Porque si comparamos estos dos indicadores, la rentabilidad que genera la empresa, la rentabilidad económica, versus la rentabilidad que genera para el accionista, podríamos decir que el endeudamiento en este caso es positivo. ¿Por qué? Porque el negocio deja el 11, pero el accionista es capaz de ganar el 18.59. Es decir, su deuda le está agregando valor, su apalancamiento está siendo positivo. Hay casos donde el apalancamiento no es positivo. ¿Por qué? Porque los intereses resultan más costosos o más altos de lo que es capaz de producir el activo. Hay muchos negocios que su endeudamiento no es bueno o que no deberían endeudarse dependiendo del costo de la deuda, ¿cierto? Eso depende del costo de la deuda. La decisión de tomar deuda o no depende de cuánto cueste la deuda versus cuánto soy capaz de producir con ese dinero que el banco o el tercero pone para que yo trabaje, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, cuando el ROA es superior al ROE, es un indicador, es una señal negativa de endeudamiento. Dice, cuidado, que de pronto la deuda le está costando mucho y por eso el accionista no está ganando más. El accionista debería ganar igual o un poco más de lo que renta el negocio. ¿Cómo gana igual? Pues básicamente optimizando la deuda. ¿Cómo gana igual? ¿Cómo gana más? Teniendo un endeudamiento más barato de lo que le cuestan los activos. De esta manera podemos obtener señales. ¿Listo? También en el margen bruto, margen operacional y margen neto podemos a la final sintetizar cuánto finalmente por cada unidad económica que el empresario es capaz de vender, con cuánto se está quedando en utilidad neta. En este caso un 10.62. Bueno, hasta acá esta explicación de indicadores de actividad y rentabilidad. Espero que sea para ustedes un poco más fácil de entender después de esta explicación.